Hoy vamos a resolver ejercicios de circuitos eléctricos serie y paralelo, para lo cual vamos a analizar y resolver dos ejercicios, uno en serie y otro en paralelo. Lo que debemos analizar es teniendo en cuenta la ley de Ohm. En este caso, para el circuito en serie debemos tener en cuenta que la resistencia total es la sumatoria de todas las resistencias. En este caso tenemos 3 resistencias, por lo tanto la resistencia total es igual a R1, que en este caso son 10 ohmios, más la resistencia 2, 45, y más la resistencia 3, 15 ohmios. Sumamos y el total nos da 70 ohmios de lo que es la resistencia total de todo este circuito, que es equivalente a una sola resistencia. Posteriormente, aplicando la ley de Ohm, vamos a encontrar lo que es la intensidad, teniendo en cuenta que la intensidad es la misma en cada una de las resistencias en los circuitos en serie. Por lo tanto, la intensidad sería el voltaje de la fuente sobre la resistencia total que la encontramos. En este caso, la fuente equivale a 9 voltios y la resistencia total, que la calculamos, 70 ohmios. Entonces hacemos esta división y tenemos el siguiente resultado, que es 0,128 amperios. Debemos tener en cuenta las unidades, en este caso para la corriente es amperios. También vamos a calcular lo que es el voltaje que consume cada resistencia. Por lo tanto, el voltaje en la resistencia 1, nos vamos igual a la ley de Ohm, que es intensidad por la resistencia 1. En este caso hay que tener en cuenta, como lo dijimos anteriormente, la intensidad es la misma, por eso sería los 0,128 amperios multiplicado por la resistencia 1, que es 10 ohmios. Hacemos esta multiplicación y tenemos que el voltaje en la resistencia 1 es 1,28 voltios. De la misma manera, vamos a calcular el voltaje en la resistencia 2. Como lo dijimos antes, la intensidad en un circuito en serie es la misma. Así que tenemos 0,128 voltios por la resistencia 2, que en este caso es 45 ohmios. Multiplicamos por 45 ohmios y tenemos el voltaje en la resistencia 2, que vendría a ser 5.76, el voltaje calculado. Ahora hacemos lo mismo con la resistencia 3. El voltaje en la resistencia 3 es la misma intensidad, 0,128 amperios por 15 ohmios. Y obtenemos un valor del voltaje en la resistencia 3 de 1,92. Debemos tener en cuenta que la sumatoria de los voltajes en cada resistencia debe ser igual al voltaje de toda la fuente, en este caso 9 voltios. Comprobamos que esta sumatoria nos da 9 voltios, es correcto. Pasamos a realizar una simulación para comprobar los datos calculados y podemos observar que son correctos al análisis que hicimos matemáticamente. Ahora pasamos a resolver el circuito en paralelo, por lo que debemos tener en cuenta que 1 sobre la resistencia total va a ser igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3, y así dependiendo de las resistencias que tengamos, para lo cual pasamos a resolver los datos, que tenemos 1 sobre 10 más 1 sobre 45 ohmios más 1 sobre 15 ohmios. Hacemos los cálculos la resistencia total igual a 1 sobre 0,188, y esto nos da una resistencia de 5.29 ohmios.
Una vez que tenemos la resistencia total o la resistencia equivalente, podemos calcular de igual manera la intensidad total. En este caso debemos tener en cuenta que esta intensidad se va a dividir por 3 ramas, por 3 resistencias que están en paralelo. Por lo tanto, la intensidad total sería el voltaje de la fuente sobre la resistencia total calculada. Ahora, la intensidad total es igual a 9 voltios sobre los 5.29 ohmios que calculamos de la resistencia total. Que nos da una intensidad de 1.7 de amperios. Ahora, debemos tener en cuenta que un circuito paralelo, en este caso, el voltaje es el mismo en cada resistencia, ya que está paralelo a la fuente de 9 voltios. Eso nos va a servir para encontrar las intensidades y hacer la igualdad, que el voltaje en la resistencia 1 va a ser igual al voltaje en la resistencia 2 y va a ser igual al voltaje en la resistencia 3. Y a su vez va a ser igual al voltaje de la fuente que se encuentra en paralelo, en este caso 9 voltios. Esto nos va a servir para encontrar la intensidad en cada una de las resistencias. Entonces, la intensidad 1 va a ser el voltaje en la resistencia 1 sobre R1. Como lo dijimos, que el voltaje es 9 voltios sobre 10 ohmios, que viene a ser la resistencia 1. Esto nos da un igual de 0,9 amperios. Para encontrar la intensidad 2 hacemos de la misma manera. El voltaje en la resistencia 2 sobre la resistencia 2 es igual a, el voltaje en la resistencia 2 sigue siendo 9 voltios sobre los 45 ohmios. Esto nos da un igual de 0,2 amperios. Ahora, la intensidad 3 es igual al voltaje en la resistencia 3 sobre la resistencia 3. En este caso sería 0,6 amperios. Y como lo dicho, la sumatoria de estas intensidades nos debe dar igual a la intensidad total, que es 1.7 amperios. Comprobamos y nos da 1.7 amperios. Pasamos seguidamente a la simulación en el software y comprobamos que nuestros valores calculados son los mismos que obtenemos en la simulación. De igual manera, la sumatoria de las intensidades es 1.7 y el voltaje en cada una de las resistencias en paralelo sigue siendo el voltaje de la fuente. Eso es todo, amigos. No se olviden seguir y suscribirse al canal.